Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Muy bienvenidos todos a una nueva conversación acá en Radio Universidad Austral de Chile. Recuerda que estamos en vivo a través de la 90.1 y también a través de internet www.vinculacionuh.cl. Una de las labores importantes de vinculación que realiza nuestra casa de estudios dice relación con el programa PAR Explora con los ríos que, como ya ustedes saben, hace bastantes años se ejecuta acá en la región, Valdivia especialmente, y también en comunas. Y hay una actividad bastante importante para celebrar el Día de la Astronomía. Esta actividad se va a realizar en Panguipulli. Tenemos yo creo que es un honor tener acá a Andreas Reisener, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Departamento de Astronomía y Astrofísica, y que está acá en los estudios de la radio. Bienvenido también a Valdivia, porque viene recién llegando, bajándose el avión. Muchas gracias. Bueno, en ese contexto hay una actividad que usted va a realizar para mañana viernes, tengo entendido, ahí en Panguipulli. Es para celebrar el Día de la Astronomía, y un tema bastante interesante relacionado con las estrellas. A mí tengo una hija de 5 años y tuve la oportunidad de estar en Chaiwin, que es una localidad que queda acá en la zona costera, y colocamos una frazada y ella pudo apreciar la estrella. Y ahí empieza a hacer preguntas y uno como que entiende por qué estudió también humanidades, y tampoco la idea era mentirle. En realidad ahí uno dice, chuta, parece que hay que aprender un poco sobre los cielos y qué es lo que se ve, y no solamente quedarnos con tal vez lo que sale en la televisión con respecto a que se puede confundir, una ciencia importante como es la astronomía con la astrología, que lamentablemente eso ocurre. Y en ese contexto estuve viendo alguna entrevista que usted realizó, una en EMOL TV, también estuve viendo escuchando unos podcasts donde usted también hablaba sobre el tema, y un tema bastante interesante que es la astrofísica teórica, que un poco es donde usted finalmente ha desarrollado su trabajo, tengo entendido, desde que entró a su doctorado en Estados Unidos. ¿Eso es correcto? Así es, sí, correcto. Antes era más vinculada a la física teórica. Uh-huh, sí. Y ahí también hacía la diferencia entre los que ven las estrellas, están en los telescopios, y el trabajo que usted realiza, que también es muy importante porque finalmente como que guía hacia los descubrimientos que se pueden realizar, y en ese contexto lo que fue noticia, tengo entendido el año pasado, el tema de las ondas gravitacionales. Y es un tema que se le han preguntado muchas veces. ¿Qué son las ondas gravitacionales y cómo se producen? Y esto también tuvo una relevancia bastante importante por el tema de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Sí, bueno, la respuesta es larga. Sí. Te lo adelanto. Bueno, justamente como tú dices, la base de la predicción de la existencia de ondas gravitacionales es la teoría de la relatividad, que describe el espacio-tiempo como algo deformable. El espacio-tiempo en la teoría de la relatividad de Einstein no es un ente estático, no es una rejilla fija, sino que es algo que se puede deformar. Y estas deformaciones, la curvatura del espacio-tiempo, es lo que se manifiesta como gravedad. O sea, si un objeto está orbitando en torno a otro, por lo que nosotros sentimos o normalmente describimos como una fuerza de atracción, en la relatividad se describe como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo curvo guía al objeto en esta órbita. Y entonces, la curvatura del espacio-tiempo se produce por la presencia de objetos, masas o energía en el espacio. Eso lo curva. Y cuando los objetos que están en el espacio tienen una gravedad muy intensa y se mueven, eso produce entonces una curvatura variable en el espacio. Y esta curvatura variable es como cuando tiramos una piedra al agua. Eso deforma la superficie del agua en un lugar, pero esa deformación entonces se propaga y produce olas que se van moviendo sobre la superficie del agua y se pueden detectar mucho más allá.
como una tormenta lejos en el Océano Pacífico puede producir olas que nosotros las recibimos aquí en la costa, o en casos más dramáticos cuando hay un terremoto grande y produce un tsunami que llega a otro lugar. Así, entonces, si tenemos dos objetos muy masivos, como un par de agujeros negros, que están orbitando uno en torno al otro a velocidades que se acercan a la velocidad de la luz, esto produce entonces una curvatura fuertemente variable en el espacio en torno de estos agujeros negros, y esa curvatura, esa perturbación del espacio se propaga mucho más allá, y entonces a miles de millones de años luz de distancia podemos detectar la señal, podemos detectar esta deformación del espacio-tiempo. Así es, estábamos junto a Andreas Reisenegger, que es el profesor de la Pontificia Universidad Católica acá, que es un invitado principal de esta actividad que va a realizar el Padre Explora con Isidro Ríos en Panguipulli para celebrar el Día de la Astronomía. Bueno, también quisiera consultarle, bueno, también escuché una entrevista donde usted mencionaba que el tema de la astronomía no era algo que usted que lo venía estudiando desde kinder. Y eso me pareció muy interesante, porque efectivamente lo que hace Padre Explora es incentivar que los jóvenes, que los estudiantes en su etapa de educación básica y media se acerquen hacia la ciencia, de estas actividades que tal vez se pueden ver como lejanas, complejas, difíciles, pero todo parte también desde la primera infancia y también desde la época escolar. No sé si cómo usted también llegó desde ese punto de vista a donde está usted ahora en estos estudios que usted está realizando. O sea, a la astronomía propiamente llegué bastante tarde, en realidad. Supongo que siempre fui curioso acerca de las cosas. Leía mucho cuando chico. Me interesaron distintas cosas. Empecé a preguntarme cosas como de dónde viene el universo, o si las leyes físicas determinan todo lo que va a pasar, si en principio, si no hay espacio para que nosotros tomemos decisiones, porque las leyes de la física lo predicen todo. Y entonces, cuando estaba en enseñanza media, leí sobre filosofía, sobre distintos filósofos que especulaban sobre este tipo de cosas. Y sin embargo, para mí eso no era muy satisfactorio, porque sentía que un filósofo opinaba una cosa y otro filósofo opinaba otra cosa, y no tenían una manera de decidir cuál de los dos era el que tenía razón. Y entonces empecé a conocer lo que se había hecho en la física relativamente reciente, en las últimas décadas, digamos, por ejemplo, la física cuántica. Y me di cuenta que en realidad los físicos quizás no pueden dar respuestas tan completas a las cosas, pero las cosas que responden tienen una certeza bastante fuerte de que efectivamente las cosas es así, porque se verifica que las cosas funcionan de esa manera. Se hace una predicción, esta predicción es cuantitativa, entonces puede predecir que vamos a medir exactamente tal número. Y si no se mide ese número, significa que la teoría que estaba detrás de esa predicción está mala. Pero si repetidamente la teoría predice distintas cosas y todas esas cosas resultan ser correctas, uno tiene una certeza no absoluta, pero bastante grande, de que esa teoría está bien, por lo menos en cierto ámbito, para describir cierto ámbito de fenómenos. Y eso entonces me entusiasmó, y entonces cuando entré a la universidad, además habiéndome dado cuenta que tenía facilidad para las matemáticas, etc., me puse a estudiar física. Y terminé el magíster en física en la Universidad de Chile, y después me fui a Estados Unidos, al Instituto Tecnológico de California, a hacer el doctorado en física. Y allá empecé a explorar. Yo creo que esa es una de las gracias de los programas de doctorado norteamericanos, que dan espacio, o sea, que admiten a un estudiante al programa, y el estudiante dentro del programa tiene la posibilidad de explorar qué es lo que realmente quiere hacer. Contrariamente a otros países donde uno entra a un doctorado a hacer una tesis en un tema bien específico, ya predeterminado y con un tal profesor. En Estados Unidos, en general, digamos, y en particular en el Caltech, uno tenía la opción de hacer más o menos cualquier cosa, digamos. Entonces yo conversé con muchos profesores distintos sobre muchos temas distintos.
Y un profesor me habló sobre las estrellas de neutrones. Y me pareció un tema súper interesante, digamos. O sea, me parecía que toda la física que había estudiado estaba metida en estos objetos. Entonces era algo que realmente me motivaba a hacer. Así que decidí hacer la tesis con él en este tema. Y estando ya en eso, me di cuenta que en astrofísica en realidad hay muchas cosas interesantes que hacer en distintos ámbitos. Y que aquí en Chile tiene un potencial especialmente grande, porque aquí en Chile tenemos los mejores instrumentos para hacer astronomía y astrofísica de todo el mundo, digamos. Tenemos el 10% del uso, lo cual es un uso per cápita mayor que en cualquier otro país del mundo. Y entonces es un área que es al mismo tiempo una área muy activa actualmente, con muchas ramificaciones interesantes. Y por otro lado, algo que tiene especialmente potencial aquí en Chile y se puede hacer investigación de muy buen nivel en forma bastante barata. Eso es importante porque en esta discusión actual en torno al Ministerio de la Ciencia y la Tecnología y cómo Chile se está preparando para el tema de la investigación, es importante también ver todas las áreas y también aprovechar la oportunidad que se tiene, como usted decía, de los observatorios que se encuentran en el norte del país, que son varios y que es importante que, bueno, que finalmente las autoridades y que el Estado pueda responder de forma adecuada, evidentemente de acuerdo a las necesidades, pero que sea un incentivo y que tenga recursos para que se pueda realizar esta actividad. También el PAR Explora también apunta creo, una buena política pública con respecto a incentivar la ciencia y la investigación en los jóvenes, en nuestros hijos, hijas, alumnos y alumnas. Y también quiero darle también la bienvenida acá al periodista que siempre nos está colaborando, Sergio Mancilla, que bueno, también lo pueden escuchar los días martes en Protagonistas de Simulacro, donde informa sobre las actividades de Explora. Y bueno, me imagino que también tú estás todo este tiempo con este tema de PAR, y me imagino que tienes también preguntas también para el Andreas, que está acá en los estudios. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, igual estuve leyendo bastante por ahí y me interesó bastante este tema porque abre una puerta a una observación diferente. Hasta el momento la observación del espacio ha sido a través de la luz, con los telescopios, digamos, uno ve al cielo y ya puede observar con distorsión o no, uno ve ya los cuerpos celestes. Por otra parte están los radiotelescopios, nuestro famoso ALMA, que está nuestro, es de Europa, pero está en territorio nacional. Y esto abre a través de LIGO, que fue la primera laboratorio que encontró comprobó, más bien dicho, la existencia de las ondas gravitacionales, otra forma de ver el universo, no solamente a través del sonido, como es las ondas infrarrojas, ¿no? Me estoy corriendo en este momento. Las ondas infrarrojas, al igual que radio y la luz visible, son ondas electromagnéticas. Claro. Entonces, no es sonido, digamos. El sonido no se propaga por el espacio. Claro. Se me había olvidado esa parte. Obviamente necesita un medio por donde propagarse. Claro. Pero esto abre una nueva fuente, por así decirlo, información del universo. De hecho, la charla que vas a dar mañana se titula así, un nuevo canal de comunicación del universo. ¿Es posible después poder ver nuevas observaciones, descubrir nuevas cosas a través de estas ondas? En cierto modo eso ya ocurrió, porque las primeras fuentes que se detectaron de ondas gravitacionales, o sea, las señales que recibió LIGO y que se reportaron el año pasado, en ambos casos son pares de agujeros negros que están fusionándose, que están en las últimas órbitas, uno en torno al otro, antes de fusionarse en un solo objeto. Y hasta ese momento no se sabía con certeza que existieran los pares de agujeros negros. No se había detectado ningún par de agujeros negros, porque al tener un par de agujeros negros, ambos son oscuros, digamos, no emiten luz visible, ni infrarroja, ni ondas de radio, ni nada por el estilo. Entonces la única manera de detectarlos son las ondas gravitacionales. Se conocían agujeros negros ya en forma relativamente indirecta cuando están en sistemas binarios con otro tipo de objetos. O sea, agujeros negros con una estrella normal, una estrella parecida al Sol. En ese caso uno puede ver a la otra estrella que está orbitando en torno a algo que no se está viendo.
Y además en algunos casos hay transferencia de masa, o sea, gas que fluye de la otra estrella hacia el agujero negro y forma un disco en torno al agujero negro y ese disco también se puede detectar. Pero en ondas electromagnéticas, rayos X típicamente. Y en el caso del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, que es un agujero negro que tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol, en ese caso se infiere que está el agujero negro porque hay un montón de estrellas que están orbitando en torno a un punto oscuro, digamos. Y están orbitando muy rápidamente, entonces tiene que haber algo muy masivo ahí atrayéndolas y de ahí se calcula entonces que tiene que tener esa masa. Entonces, los agujeros negros en sistemas binarios o en otros sistemas en que interactúan con otro tipo de cosas se habían inferido por las observaciones electromagnéticas. Pero los pares de agujeros negros, la primera vez que se detectó uno fue justamente la primera señal que recibió LIGO. Bueno, para explicar un poco a la gente que está escuchando, va a ser un poco complicado decirle cómo fue detectado. LIGO son básicamente dos líneas perpendiculares, podemos decir una L, para quien nos escucha, en que cada, digamos, pierna de este laboratorio dispara un rayo láser, rebota en un espejo y a la vuelta miden si tomó al mismo tiempo, si se interfieren o no. Por eso se llama interferómetro. Sí. ¿Cómo fue esa medición? Porque esto fue el 2015, si no me equivoco, y se publicó el 2016. Sí. ¿Cómo se comprobó que en realidad fue una onda gravitacional y no una interferencia de otra índole? Sí, a ver, hay, por un lado, el experimento LIGO consiste en 2 interferómetros, uno de ellos en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, y el otro en el estado de Luisiana, en el sur-sureste de Estados Unidos, que están separados por algo así como 3.000 kilómetros. Entonces, la gracia, o una de las gracias de tener estos 2 interferómetros, es que si es una señal espacial de ondas gravitacionales, los 2 interferómetros tienen que encontrar la misma señal casi al mismo tiempo. Puede llegar un poquito antes a uno que el otro, según dónde esté ubicada en el cielo la fuente, pero dentro de algo así como 10 milisegundos o algo por el estilo, tienen que coincidir estas 2 señales. Y entonces, en estos casos, efectivamente, en ambos casos, los 2 interferómetros detectaron la misma señal, con muy poca diferencia de tiempo, 7 milisegundos en un caso y el otro no recuerdo, pero son milisegundos. Esa es una de las maneras, uno de los criterios que se usan para decir, bueno, esto es una señal de verdad. Porque si hubiera un terremoto en el estado de Washington, no va a producir la misma señal en Luisiana que en el estado de Washington. En cambio, la onda gravitacional que viene de tan lejos produce la misma señal en ambos lugares. Y una cosa interesante es que las ondas gravitacionales atraviesan la Tierra sin perturbarse. Así que la fuente puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. En cualquier caso se va a detectar en los 2 interferómetros. Sí. Y también tenía entendido que no tiene interferencia de otra índole. Claro. ¿Sí? Entonces podría ser usada para observaciones que, por ejemplo, la luz tiene, por supuesto, bastante interferencia. Los mismos agujeros negros interfieren un poco con las visualizaciones de la luz, tengo entendido. U otras fuentes igual pueden tener más ruidos, por así decirlo, para la observación. Pero en el caso de las ondas gravitacionales, digamos, pasan por nosotros en estos momentos. Estamos llenos de ondas gravitacionales que no estamos detectando, pero no tienen interferencia, lo que lo hace muy buena fuente de información también cuando podamos leerlas. Mucho más simple que con estos 2 interferómetros, sino que tener algo más que digamos, consultar, como tenemos actualmente los cientos de telescopios o radiotelescopios también en la Tierra. Sí, bueno, y lo que se me quedó en el tintero es que la otra manera en que se verifica que esta es una señal de verdad, en estos casos fue relativamente simple, por el hecho de que si tienes un sistema como un par de agujeros negros que están orbitando uno alrededor del otro, se puede calcular, y se había calculado ya durante décadas, cómo es la onda gravitacional que va a emitir este sistema. En el sentido de que los 2 agujeros negros orbitan uno en torno al otro, como yo decía,
y al ir perdiendo energía se van acercando, lo que hace que la órbita sea cada vez más rápida y las ondas gravitacionales cada vez más intensas y cada vez más rápidas. La frecuencia va aumentando hasta que los dos agujeros negros se fusionan entre ellos, y en ese momento el agujero negro que se forma oscila un poco más, emitiendo otro poco de ondas gravitacionales, pero se atenúa bastante rápidamente. Entonces la forma de la onda estaba muy precisamente calculada allá. Entonces se pudo verificar en este caso que efectivamente la señal que se recibió corresponde a la forma de la señal que emite un par de agujeros negros. Y con el detalle de la forma de la onda, cuál era la frecuencia en el momento final en que se fusionaron y cómo fue la evolución de esta onda, se pueden determinar los parámetros de este sistema binario de agujeros negros que se fusionaron. Entonces se sabe con relativa precisión cuáles son las masas de los agujeros negros, qué tan rápido rotan los agujeros negros y a qué distancia está este sistema. Entonces, dado que había todo este trabajo teórico de simulación previo de cómo iban a ser estas ondas gravitacionales, fue relativamente fácil identificar, bueno, es tal cosa. Y entiendo que yo no soy parte de la colaboración LIGO, así que yo supe el resultado en el momento en que todo el resto del mundo la supo, digamos. Escuché la conferencia de prensa. ¿La siguió en vivo? La seguí en vivo, sí. Pero entiendo que una de las principales dudas que tenían con respecto a la señal era si no podía haber sido un físico que entendía cómo funcionaba esta cosa y que hubiera hackeado el sistema y hubiera metido la señal en el sistema. Eso era más plausible que el que fuera alguna otra señal de otra cosa, digamos, que la estuvieran confundiendo, porque era tan exactamente lo que se esperaba. Estamos acá en vivo en Radio Universidad Austral de Chile con el doctor Andreas Reisenegger, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Departamento de Astronomía y Astrofísica, y también nos acompaña Sergio Mancilla, periodista del Padre Explora CONICYT Los Ríos. Con respecto a este tema, el desafío de tal vez de la conversación que estamos teniendo acá es también hacia los jóvenes, y es también el desafío que va a tener mañana poder explicar esto a los jóvenes. Son muy pocos los científicos y que tienen la voluntad y el interés de acercarse a un público más joven que tal vez no comparta mucho sus códigos y para poder explicar este tipo de fenómenos o situaciones que se están descubriendo. Es un desafío, me imagino. Es un desafío súper entretenido. O sea, yo me entretengo mucho cuando doy charlas al público, especialmente a estudiantes escolares, etc. Y no sé si es tan raro que un científico lo haga o le guste. A algunos seguramente nos gusta más que a otros, pero yo diría que una fracción muy importante de todos los astrónomos en particular y también de gente en otras áreas de la ciencia hacen trabajo de difusión, especialmente en ocasiones como esta del Día de la Astronomía. Y a mí ciertamente me entretiene mucho. Y recibir preguntas, ver la curiosidad, es súper entretenido. No, y es también la base de la ciencia, hacerse preguntas, cuestionar. Exactamente. Tener una guía. Sergio, quería consultar. Sí. Entre las preguntas que le hacen, porque supongo que lo hace con los niños muchas veces esta charla, ¿ha surgido alguna pregunta de ellos que al grupo de investigación donde está no le ha surgido y que dijeron, oye, puede ser una línea de investigación quizás por ahí? Tanto como eso, no sé. Un punto de vista diferente quizás. Sí, lo del punto de vista diferente te lo iba a comentar, en el sentido de que nosotros muchas veces estamos muy metidos en nuestra investigación, en los detalles de nuestra investigación, y entonces tomamos todo como obvio, digamos, o sea, como que, bueno, las cosas son así y no nos impresionamos mucho con las cosas, digamos. Pero cuando uno da una charla, muchas veces ve el punto de vista de afuera, de un niño que se impresiona con lo grandes que son las cosas, por ejemplo.
y que es algo que uno no se lo plantea mucho, digamos, porque uno maneja los números y qué sé yo, y sabe que una cosa es más o menos grande y qué sé yo, pero qué sé yo, uno dice, qué sé yo, el Sol tiene una masa de 10 elevado a 30 kilos y bueno, usa ese número y qué sé yo, pero cuando uno se plantea, bueno, ¿cuánto es eso de 10 elevado a 30 kilos? Es realmente mucho, digamos. Entonces, así que en ese sentido uno recibe puntos de vista y es como bien motivante eso, o sea, recibir esas preguntas que a veces también son bastante difíciles de contestar, ¿eh? Pero sí, son preguntas distintas que las que nos hacemos nosotros. Bueno, en ese contexto también hay que destacar, y creo que es importante también, de que todo lo que, el trabajo que se realiza requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, y eso es fundamental, Seguro. que no es como tal vez la sociedad actual, que toda la respuesta tiene que ser rápido ahora mismo y si no sirve se desecha. Sí. Aquí hay trabajo sistemático y eso también es importante y es súper... es importante, reitero, que nuestros jóvenes y nuestros niños también lo sepan y que el esfuerzo también en esto es importante. Yo creo que Sin duda. no se confunde mucho lo exitoso en la educación, especialmente por sacar un mejor puntaje y tal vez, pero respondiendo ciertas determinadas preguntas, cierto tipo de pruebas, pero entrarse a un tema como más complejo y que eso, perdón, y eso requiera tal vez equivocarse, volver a replantear cosas, tal vez es frustrante para algunos y también desechan un poco también ir hacia a cuestionarse cosas y tal vez irse Cierto. por lo más rápido. En ese contexto, también me imagino que este tipo de actividades sirve para que los jóvenes se interesen por estudiar esta carrera. Creo que Seguro tengo que sí. entendido que en la Universidad Católica en la Chile, no. Astronomía se puede estudiar en varias universidades No. ahora. Hay carreras de astronomía en la Católica, en la Chile, en la Universidad de Concepción, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Andrés Bello. Hay un grupo de astronomía, aunque no hay una carrera en la Universidad Diego Portales. Hay astronomía en la Universidad de La Serena, la de Antofagasta, la de la Católica del Norte. Y ahora hay un grupo también en la Universidad de Atacama, en Copiapó. Aquí en Mire, el sur, yo tampoco debo nublado reconocer acá. de que no. Tal vez. aquí Vemos en el más la sur tierra, no, va. aquí falta, o sea, aquí en la Universidad Austral también sería un lugar obvio para también generar un grupo de astronomía. No para formar más astrónomos a nivel de pregrado, porque se están formando muchos astrónomos hoy en día aquí en Chile. Y todavía no hay una cultura que fuera del área estrictamente astronómica aprecie todo lo que es capaz de hacer un astrónomo, digamos. Por lo mismo de que tú decías antes, digamos. O sea, que uno aprende a trabajar muy duro, a cuestionarse las cosas. Eso es útil en muchos ámbitos distintos. Pero qué sé yo, a un banco, a un supermercado, normalmente no se le va a ocurrir contratar a un astrónomo para resolver sus problemas, sino que contratan a un ingeniero industrial o comercial. Pero bueno, ahora un profesor de nuestra facultad, no de astronomía, sino de física, Sebastián Reyes, él va a estar trabajando en el Banco Santander como analista cuantitativo o algo por el estilo, que es de los pocos casos en que un físico ya con toda la formación, digamos, o sea, él hizo un doctorado y estuvo ya trabajando varios años en la Universidad Católica, que pasa al mundo privado, digamos, a usar lo que es capaz de hacer. Bueno, tengo entendido que bueno, aquí se realizó el Congreso del Futuro, una de las sesiones acá, y creo que una de las charlas las cuales tuve la oportunidad de cubrir también planteaba un tema de que un problema es la formación de doctores en Chile que llegan acá y quieren trabajar en las universidades y no se llegan sobresaturados ese campo y como que tratan de vincularse a las empresas, pero las empresas tampoco están como dispuestas a contratar es un desafío súper... Sí, por ahora eso es el caso. No o sea, a ver, yo creo que en ninguna parte del mundo toda la gente que saca un doctorado en astrofísica en particular sigue trabajando toda su vida en astrofísica. Es una fracción relativamente chica en todas partes. Pero en otros países del mundo se valora lo que esa persona sabe hacer, aunque en ámbitos que no son astrofísica. En Wall Street hay muchos físicos, astrónomos, matemáticos trabajando y
empresas de software en Estados Unidos y en muchas otras partes. Eso aquí en Chile no existe todavía. En parte supongo que está relacionado con el nivel de desarrollo tecnológico y de cuánto las empresas tratan de generar nuevos conocimientos e innovación por sí mismas, digamos, más que simplemente explotar recursos naturales y traer ideas de afuera, digamos. Pero sí, hay una diferencia ahí. Bueno, también quería consultarle cuál es, bueno, me imagino que también puede ser una evaluación positiva, pero en ese contexto, ¿cómo cree que debería entonces, que estas iniciativas como Par Explora o esta iniciativa que buscan divulgar la ciencia en la enseñanza media, en la enseñanza básica, se puede potenciar? ¿Cómo se deben mejorar? Porque es importante que estos esfuerzos se logren permear todo el sistema educativo y que no queden en esfuerzos solamente en un colegio, que pase una vez y después desaparece. ¿Qué cree que debería? ¿Su experiencia? En realidad no tengo una opinión formada sobre eso, porque quizás sería una cosa que más bien habría que preguntárselo a los profesores de los colegios. ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo se podría motivar más a los estudiantes? Porque sí, bueno, efectivamente he participado en actividades como la de mañana en Panguipulli, en muchos otros lugares, en muchas oportunidades, pero después no he seguido teniendo contacto con esos niños, con esos colegios, etcétera. Entonces no sé cuánto impacto puede haber tenido el que yo haya estado ahí. Una experiencia que fue interesante fue que yo participé en varias oportunidades en la organización de las Olimpiadas de Astronomía. La siguiente viene ahora en los próximos mañana días. es la siguiente. Mañana es mañana ya. mismo. Okay. Ya. Perfecto. Entonces, y después vi que muchos de los participantes en las Olimpiadas de Astronomía entraban a estudiar astronomía. Ahora, no sé la causa-efecto ahí, digamos. O sea, puede que hayan estado interesados por la astronomía desde siempre, por lo tanto participaron en la Olimpiada y por lo tanto entraron a estudiar astronomía. Así que no sé si la Olimpiada fue la causa de esto. Pero yo creo que es algo que los ayudó a mantener el interés. Y algunos de los muchachos que ganaron en las Olimpiadas y después entraron a estudiar astronomía en la universidad, están volviendo a sus colegios a enseñarles astronomía a sus compañeros más jóvenes del mismo colegio. Así sentamos con el doctor Andreas Reisenegger, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica, del Departamento de Astronomía y Astrofísica, quien es el invitado principal de esta actividad que va a realizar la celebración del Día de la Astronomía en Chile, en la región de Los Ríos. Esta actividad se va a realizar este viernes a las 11 de la mañana en la Casona Cultural de Panguipulli y va a ser el principal, el expositor de una charla sobre este tema que es bastante importante, que es las ondas gravitacionales, un nuevo canal de información del universo. Se titula esta conferencia que se va a realizar en la comuna de Panguipulli, una comuna bastante hermosa que hay acá en la región. Me imagino. ¿Ha tenido la oportunidad de conocerla antes? Sí, he ido varias veces. Es muy hermosa. Sergio, te quería comentar, bueno, ¿tienen ustedes algún ya planificado ya para ir cerrando qué actividades para Explora? Sí, tenemos varias actividades. Bueno, por supuesto, mañana el Día de la Astronomía, que no solamente va a ser la conferencia, sino que a las 3 de la tarde dejamos que se vayan los más grandes, nos quedamos con los chiquititos de párvulos y vamos a hacer una Macedonia planetaria, que van a poder ver el tamaño relativo de los planetas con frutas. Así que van a verlo, ahí van a ver nuevamente los chicos lo grande, lo pequeño que somos en comparación con estos gigantes celestes. Y la próxima semana también tenemos una actividad con profesores, que es nuestro primer encuentro de la Academia Docente Explora, que se va a realizar el jueves 23, que son profesores que han participado, que son los motivados, que son los que han hecho que sus estudiantes participen en los congresos, por ejemplo, Explora, o que hacen investigación escolar con los chicos. Y todos ellos se van a reunir para ver cómo potenciar aún más esa experiencia con ellos el jueves 23 en el campus Isla Teja. Vamos a estar trabajando con ellos una jornada en que no solamente vamos a presentarles cosas que hacer o cómo ellos pueden mejorar, sino que profesores van a presentar su experiencia que han tenido con estudiantes los años anteriores. Esas son las actividades grandes que se vienen para Explora este mes. Bueno, y recordar la página donde pueden consultar. Así es, www.explora.cl/ríos, donde están todas las actividades. Hoy día tenemos un par de cosas interesantes
para los profesores que se metan, no les voy a decir, pero tiene que ver con laboratorios de la universidad. Así que atentos ahí. Y por supuesto nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, hasta en Snapchat como Explora los Ríos o Explora UH los Ríos para las fotos, los videos que se puedan ver. Así es, muchas gracias, doctor, por estar acá y por darse el tiempo de conversar. Viene bajándose el avión y viene acá a los estudios de la radio para poder conversar y motivar a la gente para que pueda participar y para que también esté atenta a lo que está haciendo para Explora los Ríos y bueno, también incentivar a hacerse preguntas, la duda y resolverla de forma siguiendo pasos metodológicos. Es súper importante hoy en día cuando la posverdad o estas mentiras o que la gente cree lo primero que ve, se toma la agenda, incluso la agenda noticiosa y a veces hay que esperar y cuestionarse un poco La investigar. astrología que siempre está ahí. En los matinales, así. En los matinales. Sí, y las casas así como cerrando Oye, sí. Pobre carabinero, yo todo lo compadezco porque después. fue terrible. Pero bueno, es de esperar entonces que eso se cambie simplemente con educación, con más y mejor educación y cuestionándose. Sí, por lo tanto quiero agradecerles también por haberme invitado y haberme permitido difundir un poco la ciencia en esta región. No, siempre están las puertas abiertas y eso lo sabe Sergio acá, sí, y la Radio Universidad Austral de Chile siempre está puesto a discutir estos temas y también para que la gente se informe y para tener una buena conversación. Ese es la importancia y ese también el motivo por el cual la radio ha tenido un proceso de transformación, para que usted sepa, durante los últimos 2 años, en donde se han abierto las puertas de los estudios y aquí la comunidad universitaria, los estudiantes de posgrado, los estudiantes de pregrado, profesores, también gente de fuera ha hecho programas donde se difunde bastante de todo, desde el punto de vista de la ciencia hasta tendencias o opiniones políticas. Así que una radio abierta a la comunidad y ese es el sentido. Así que cuando vuelva acá al día y quiere conversar sobre ciencia, tiene las puertas abiertas acá de la radio. Excelente, muchas gracias. Seguimos entonces con nuestra programación habitual acá en Radio Universidad Austral de Chile.